Nuevamente leer el Evangelio. Bueno, el Evangelio de hoy está tomado de Lucas 15. Fue leído de Lucas 15, versos 1 al 10. Voy a leerlo. Realmente es bien conocido para nosotros, es la parábola de la oveja perdida. Dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y luego tenemos una segunda sección, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esta es palabra de Dios. Mire, un grupo de personas en una ciudad de Colombia una vez llamó y dijo que quería pertenecer al sínodo. Ellos venían de una iglesia muy liberal. Lo interesante de este grupo de personas es que ellos pidieron que nosotros les ayudáramos con todo, que hiciéramos todo, pero ellos ponían las reglas. Una de las cosas con las que hubo tropiezo fue con la liturgia. Cuando no hacías las cosas a su conveniencia, realmente habían graves discusiones y te trataban fuerte, porque en verdad te estaban insultando y te estaban despreciando. Es curioso cómo el cristianismo de hoy en día está cada vez más desvirtuado. Y la parábola de la oveja perdida es un buen evangelio, es una buena parábola para trabajar hoy nuestro tema de meditación para esta mañana. Un sermón atípico para un cristianismo perdido. Interesante, ¿verdad? Un sermón atípico para un cristianismo perdido. La joven estaba yendo a una cita a ciegas. Nunca lo había hecho antes, pero esta vez era una excepción. Sus amigos la habían convencido que saliera con un muchacho, X muchacho. Le dijeron que era una persona muy buena y amable y que además tenía mucho éxito en su trabajo. En otras palabras, le habían dicho que era el hombre ideal. Según sus amigos, era perfecto. Este joven era una combinación de superhéroe y genio, por lo que, por simple curiosidad, esta joven aceptó salir a cenar con él. No demoró mucho en darse cuenta que sus amigos se habían quedado cortos al describir sus cosas positivas. Desde el momento en que se encontraron, el joven pasó hablando acerca de sí mismo. 3 horas y hablando de sí mismo, de las cosas que hacía y tenía, de todo lo que yo podía hacer, de todos sus logros, sus éxitos. Le gustaba cazar, pero no era un cazador cualquiera, decía él, sino que podía cazar animales a distancias prácticamente imposibles, aún para un francotirador del ejército. En su trabajo tenía tanto éxito que sus superiores, sus jefes,
tenían miedo de él porque podían perder sus puestos. Era un atleta destacado tanto en deportes de invierno como en deportes de verano. En pocas palabras, su grandiosidad se mostraba en todos los aspectos de su vida. Finalmente, luego de casi 3 horas y media de hablar sin parar acerca de él, de pronto dijo: perdón, he estado hablando todo el tiempo sobre mí. Hablemos de ti ahora. ¿Qué te parece mi nuevo automóvil? Interesante, ¿verdad? Tenemos mucha gente que es así. Yo hice, yo logré, yo investigué, yo descubrí. Al igual que el joven de nuestra historia, el mundo es egocéntrico. Y manejamos bien el concepto, ¿verdad? Cuando digo el mundo, me refiero a todas las personas que creen que el mundo fue creado para ellas y que todo se centra alrededor de ellas. Y es una filosofía que se permeó en la iglesia muy fuerte. Es que ahora busco ser feliz yo. Le di 10 años de mi vida a él, ahora quiero ser feliz yo. Son las personas que creen que su opinión no solo es la más importante, sino que es la única que cuenta. Creen que su voz es la única que debe ser oída, que su perspectiva y puntos de vista son únicos, incuestionables, innegables y correctos. Y no les importa menospreciar al otro. Usted es un medieval, usted es un retrógrado. No les importa eso, porque son solo ellos. Si es verdad, el mundo es egocéntrico. El mundo, o sea, esas personas son egocéntricas y egoístas. Y por más que sea triste, las personas egoístas leen la Biblia con ojos egoístas, con una mentalidad egoísta. Así es que piensan que las historias bíblicas fueron escritas solo para ellas. Están centradas en ellas y se aplican a ellas de la forma más favorable. Todo para mí, como ley del embudo. A veces sí tienen razón, pero lamentablemente otras veces sus egos se interponen entre lo que el Señor está tratando de enseñar y de decir. Vamos a poner algunos ejemplos. Permítame darle varios ejemplos aquí. Jesús contó una parábola sobre un hijo pródigo, y yo creo que todos la conocemos. ¿Alguno de ustedes recuerda la historia? Y no ha de faltar aquel que me diga: pastor, yo no la recuerdo o nunca la he escuchado. Así que voy a dar un breve resumen de esta historia. Se trata de la historia de un hombre con 2 hijos. El hijo mayor trabajaba para el padre y hacía todo lo que el padre pedía que hiciera. Lo hacía sin quejarse, nos cuenta la historia. El hijo menor, en cambio, no quiere seguir viviendo en la casa de su padre y haciendo lo que su padre le dice. Por lo que, en un acto de egocentrismo total y sin tener en cuenta para nada los sentimientos de su padre, sabemos qué pasó: pidió la herencia antes de que el padre muriera, ¿verdad? Es algo atípico también. Y sin tener en cuenta para nada estos sentimientos de su padre, va y le dice a él algo así como: mira, padre, sabemos que tú no vas a vivir para siempre y que cuando te mueras una parte de tu propiedad va a ser para mí y parte de tu dinero va a ser para mí. Así es que en vez de esperar hasta que te mueras, entonces quisiera que me des mi parte ahora. Sin decir muchas palabras, el padre le da al hijo exactamente lo que había pedido. Con los bolsillos llenos, el joven se va a recorrer el mundo, hasta entonces desconocido por él, gastando a diestra y a siniestra el dinero de su herencia. Además, podemos decir que no pasa mucho tiempo hasta que se encuentra sin un solo centavo en su bolsillo.
y está buscando desesperadamente un trabajo y comiendo cualquier cosa que se encuentra en el camino. Un día, mientras comía la comida de los cerdos, de los marranitos, pensó: hey, yo soy bobo, ¿qué estoy haciendo aquí cuando podría estar en mi casa? Los sirvientes de mi padre viven mucho mejor que yo. Y entonces decide volver a la casa paterna. Cuando todavía le falta un poco para llegar a esa casa, el padre lo ve acercándose por el camino y sale corriendo a recibirlo. Tal fue su alegría que le dio a este ingrato hijo la mejor ropa para que se vistiera y ordenó matar uno de los mejores animales de su rebaño para hacer una fiesta, porque la celebración de su regreso. Así es como Jesús contó la historia, ¿verdad? Nos hace felices ver al joven que se había alejado y ser recibido nuevamente en casa por su padre. ¿Te hace feliz? ¿Les hace felices? Sí. Un padre que está contento de verlo, que ni siquiera le pregunta nada acerca del dinero que se había gastado. El problema con esta historia es que muchos la leen desde una perspectiva egoísta. ¿Por qué? Ellos piensan que Jesús la contó para mostrarnos cuán agradecido está Dios de tenernos como hijos. Cuánto nos anhela y nos espera Dios. Dios está siempre de brazos abiertos esperándonos a que nosotros decidamos volver. Pero con esa interpretación hay un problema, pues la historia no termina allí. Jesús sigue diciendo que el hermano mayor, al ver todos los preparativos para la celebración, se enojó mucho. ¿Por qué? Porque sintió que no era justo para él, que todo el tiempo había estado trabajando duro junto a su padre. El padre fue a buscarlo para que participara de la celebración y le dijo: tenemos que festejar porque tu hermano, que creíamos que se había muerto, está vivo, ha regresado. Hijo, tú sabes que te quiero, ven a celebrar con nosotros. Y recién es aquí donde termina la historia. Jesús nunca dijo si el hermano mayor fue al banquete o se quedó afuera sintiendo lástima por sí mismo. Es que Jesús quería que sus seguidores se dieran cuenta que nosotros somos como el hermano mayor y no como el hermano menor. Él quería que decidamos qué vamos a hacer cuando nos volvemos indeseables. Aquellas personas que no son como nosotros y reciben fe son salvas. Y a veces nosotros en nuestro egoísmo los consideramos indeseables a ellos. Tenemos gente que nos dicen en la iglesia: yo no me mezclo con ellos. Es que pastor, yo veo que ellos vienen como de un estrato muy bajo y la verdad yo no me quiero mezclar con ellos. Yo no quiero celebrar con ellos. ¿Vamos a celebrar o vamos a enojarnos y a quejarnos? Pero nuestro ego nos hace terminar esta historia antes de tiempo. Nuestro ego hace que nos identifiquemos con el hijo menor que es recibido nuevamente en su hogar. Nuestro ego nos impide ver que somos el hijo mayor que se enoja, que le da rabia. Nuestro ego no nos deja ver el significado central de esta parábola de Jesús. Somos una raza egoísta. Bueno, y aunque dicen que ya no debemos decir raza, pero somos una raza egoísta. Esa no es la única vez que las palabras de Jesús son mal interpretadas. Le animo a que lea los primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio de hoy. Le explico a usted lo que allí sucede. Jesús estaba enseñando. Quienes lo escuchaban eran generalmente los magistrados de la sociedad, gente muy importante en ese tiempo.
los cobradores de impuestos, los enfermos, los discapacitados, los que tenían fama por haber cometido algún pecado grave. Haciéndose eco del refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, algunos de los pilares de la comunidad comenzaron a criticar a Jesús por todos los indeseables que estaban alrededor de él, todos aquellos indeseables que se acercaban para escucharlo. Ustedes no han visto cuando a nuestra iglesia a veces llega una persona de la calle, mal vestida, oliendo un poco feo, que toda la iglesia se me amontona a un solo lado. Al igual que en otras oportunidades, Jesús decidió no discutir con quienes lo criticaban, sino contarles una parábola, una historia que ellos pudieran comprender. Entonces les dijo algo así como: había una vez un pastor que tenía 100 ovejas. Él era responsable de que estuvieran seguras, por lo que era necesario que se mantuvieran juntas en el rebaño. Juntas. Sí. Cada día y cada noche el pastor las contaba para asegurarse que no le falta ninguna. 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99. Volvió a contar: 96, 97, 98, 99. Solo hay 99 ovejas allí en ese establo. Falta una. Y salió a buscar a la oveja perdida para salvarla del peligro en que se encontraba. Y esa oveja se encontraba en peligro a causa de su propia tontería. Seguimos diciendo, cuando nosotros leemos esta historia, es bonita. No sabemos si le llevó tiempo encontrarla o si la descubrió enseguida, pero sí sabemos que logró su cometido de encontrarla. La historia continúa. Jesús dice: cuando la encuentra, el pastor, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Y es aquí donde, por causa de nuestro egoísmo, terminamos la historia, ¿verdad? Hasta ahí contamos, y nuestros himnos y todo lo que cantamos hasta ahí llega. Y muchos artistas a través de los años han representado esa historia en pinturas, y hasta donde yo sé, todos han terminado aquí. ¿Has visto el cuadro con el pastor en la ovejita en los hombros? Sí. Todos muestran a Jesús con la oveja descansando sobre sus hombros. Terminamos aquí la historia porque queremos creer que nosotros somos esa oveja perdida, que es importante que Jesús fue capaz de dejar las otras 99 para buscarme solo a mí. Preferimos pensar que nada hace más feliz a Jesús que encontrarnos y hacernos suyos. Nos hace bien creer que Jesús nos acepta así como somos y que se pone contento de recibirnos con todos nuestros pecados. ¿Va? Pero la historia no termina allí. Jesús sigue diciendo que cuando el pastor regresa con la oveja perdida, llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y luego, para asegurarse que los egoístas comprenden el tema de la parábola, agrega: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Se da cuenta de la diferencia? No se trata de que Jesús nos acepta así como somos. Se trata de que tanto Él como los cielos se alegran cuando los pecadores se arrepienten y son salvos. El problema es que nosotros no nos arrepentimos. Nosotros discriminamos, nosotros insultamos, nosotros despreciamos, nosotros escogemos con quién juntarnos y pensamos que somos esa oveja que merece ser recibida así como es. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con lo que acabo de decir,
pues piensan que Jesús es tan amoroso, tan compasivo, que debería aceptar a cada uno así como es, sin pedirle nada a cambio. ¿Cierto? Hay muchos que piensan que el Salvador no puede pedirles ni obligarlos a cambiar, y no quieren ni siquiera oír la palabra arrepentimiento. Comencé con una historia de un grupo que quería afiliarse con nosotros, ¿verdad? Ellos habían salido de una iglesia muy liberal, y el pastor al que ellos tenían lo consideraban como un anticristo. Tú sabes lo que es un anticristo dentro de los evangélicos, ¿verdad? Cuando usted no hacía lo que ellos querían, simplemente te comparaban con ese pastor, y era el peor insulto que ellos tenían para ti. Lo interesante es que no conozco mucho de la historia. Lo último que supe de esa historia es que ellos le exigían al pastor que le pidiera perdón a uno por uno, porque el pastor tenía que aceptar todos los insultos de ellos, pero el pastor no podía reaccionar frente a sus insultos. Es interesante. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con esto, pues piensan que Jesús es tan amoroso, tan compasivo, que los va a aceptar así, y que ellos no deben cambiar, no deben arrepentirse, ni siquiera dejan que el pastor les llame la atención cuando hacen algo malo. Estas personas piensan que Dios tiene suerte de que ellos le sigan. Estas personas piensan que Dios tiene suerte de que ellos estén en la iglesia, porque se saben casi la Biblia de memoria, porque, qué sé yo. Dicen que Jesús nunca rechazó a ningún pecador. Dicen que Jesús está abierto para todos, sino que solo Jesús siempre se alegró cuando los pecadores se volvían a Él. ¿Cierto? ¿Has escuchado esto? Pero yo siempre he escuchado textos de que Jesús tiene su iglesia escogida. Jesús tiene a sus elegidos. Usted puede creerlo así si quiere, de que Jesús recibe a todos así de brazos abiertos y no pasa más nada. Pero los hechos son bien claros. Dios no es un mendigo esperando desesperadamente las migajas que a usted se le ocurra tirarle. Dios es Dios, Dios es soberano, y usted y yo somos simplemente mortales. El Padre Celestial envió a su Hijo a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, no por lo que usted haya hecho, sino por su gran amor y misericordia. Jesús no nació en Belén porque usted sea o era una persona buena. Jesús vino para sacar a las personas de la oscuridad del pecado a la luz del amor del Señor. Jesucristo fue rechazado, odiado, perseguido y difamado para que usted pudiera ser salvo. Él fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Los líderes religiosos lo acusaron diciendo mentiras acerca de él y movilizaron una multitud para que exigiera su crucifixión. Las autoridades prefirieron actuar rápido en vez de tratar de hacer justicia, y así la vida de Jesús fue ofrecida como rescate por su vida. Su resurrección, la resurrección de la muerte al tercer día, proclama a todo el que quiera oír que el rescate ha sido pagado, por lo que hay salvación para todos los que se arrepienten y creen en el Salvador. Si usted cree que puede seguir pecando, porque total Jesús va a seguir buscándole. Si usted cree que puede seguir opinando y haciendo su voluntad y sus propósitos, porque Jesús va a seguir buscándolo para salvarle, le advierto que quizás no le quede tanto tiempo para creer. Hoy en día encontramos gente que desprecia la iglesia. He encontrado gente que rechazó nuestro culto, nuestro servicio por liturgia. Medievales, retrógrados. Cuando Jesús fue
a Nazaret, su pueblo natal, les dijo a sus habitantes que el Mesías había llegado. Pero ellos reaccionaron tratando de matarlo. ¿Han leído la historia? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos no siguieron más con él. Voy a retomar aquí algo que me salté. Cuando Jesús intentó visitar su pueblo natal, la gente reaccionó tratando de matarlo. No lo lograron. Tampoco ninguno de ellos reaccionó para seguirlo. Y si bien no lo lograron, tampoco hay ningún registro que diga que alguna vez Jesús volvió a Nazaret a predicar. Según los registros de las Escrituras, las ovejas perdidas de Nazaret permanecieron perdidas. El capítulo 6 del Evangelio de Juan habla acerca de una vez que Jesús se dirigió a una gran multitud que lo estaba siguiendo. Grande multitud, dice el Evangelio. Y Juan dice que Jesús le dijo palabras que a ellos no les gustaron o que no comprendieron. El hecho es que cuando Jesús habló su palabra divina, la gente se molestó. Y el Evangelio dice que desde entonces muchas de esas personas y aún muchos de sus discípulos volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y por más que busquemos en la Biblia, no va a encontrar ni un texto en el que diga que Jesús salió corriendo detrás de ellos a buscarlos. A menos que el Espíritu Santo los haya tocado en otra oportunidad, que el Espíritu Santo los haya traído, su duda e incredulidad los apartó de Jesús para siempre. Según los registros de las Escrituras, estas ovejas perdidas de entre las multitudes permanecieron perdidas. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, se nos cuenta de un joven rico que se le aproximó a Jesús y le preguntó: Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo lo que tenía que hacer, pero al joven no le gustó la respuesta que le dio el Salvador. Tampoco le gustó nada, y no le gustó para nada, que terminó alejándose de él. Ahora, en este caso, el texto del Evangelio sí nos dice que Jesús amó a ese joven. Y Jesús amó tanto a este joven. Pero no dice que Jesús haya ido a buscar a esa oveja perdida. Según los registros de la Escritura, ese joven rico, esa oveja perdida, permaneció perdida. Todos estos textos de la Escritura y muchos otros más nos dicen que Dios nos quiere, que Dios nos ama, pero que no quiere, que nos quiere en sus términos y no en nuestros términos. Es que el cristianismo de hoy en día es muy curioso. Queremos que nos enseñen, queremos que nos pastoreen, pero nos enseñan estos temas, nos cantan esta música, nos hacen este tipo de liturgia, y la plata y todo lo demás lo ponen ustedes. Eso es como el que va a trabajar en una empresa y una vez le exige al jefe: yo trabajo pero bajo estos términos. Hey, Dios nos ama, Dios nos quiere, pero bajo sus términos, bajo sus medios de gracia. Todos estos textos nos dicen que el buen pastor nos está buscando, pero que esa búsqueda no va a durar para siempre. Es casi seguro que para algunas personas esta sea la última vez que escuchen el mensaje de salvación. No se necesita ser un gran matemático para poder calcular que antes que llegue otro día del Señor, antes de que llegue otro domingo, algunos oyentes estarán muertos. Porque lo hemos visto, ¿verdad? Hay personas que el tiempo no les dio. Si algunos de ustedes estarán siendo llorados por sus familiares y amigos.
Su tiempo aquí, en este mundo, habrá llegado a su fin y su eternidad, sea en el cielo o en el infierno, habrá comenzado. Lo que significa que no hay tiempo para perder, simplemente porque quizás no haya más tiempo. No hace mucho alguien me contó una historia. Resulta que una abuela llamó por teléfono a la casa de su hija. La nietecita, una niña, contestó diciendo: hola querida, ¿está tu mamá? Le pregunta la abuela. Sí, le respondió la niña con voz muy baja. ¿Puedo hablar con tu mamá?, le preguntó la abuela. No, está ocupada, dijo la niña. ¿Y tu papá está ahí? Sí, pero él también está ocupado. ¿Qué están haciendo? Están hablando con un policía, dijo la niña. ¿Un policía? Se asustó la abuela. ¿Y quién más está allí contigo? Un bombero. ¿Un bombero? Hay un bombero, un policía, y están hablando con papá y mamá, dice la niña. En ese momento el teléfono de la abuela comenzó a hacer un ruido tremendo. Se escuchaban sirenas y pitos. ¿Qué es ese ruido?, preguntó la abuela. Es que llegó un carro de rescate, dijo la niña. La abuela ya estaba un poco inquieta, estaba nerviosa y estaba tratando de disimular su preocupación que le invadía, y entonces pregunta: ¿qué está pasando? Y la niña simplemente contestó con su voz baja: el equipo de rescate acaba de bajarse de ese carro. Me están buscando. ¿Te están buscando?, le preguntó la abuela. Y la niña, con una sonrisa maliciosa y siempre con voz baja, le contestó: me están buscando a mí. Le puedo asegurar una cosa. La niña se escondió y preocupó a sus padres. Pero cuando los padres encontraron a esa niña, yo sé que la besaron, la abrazaron, lloraron de alegría, pero también le dijeron enérgicamente: nunca más vuelvas a hacer eso. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando el Salvador nos encuentra, si es que nos encuentra, se alegra, y con Él se alegran también todos los cristianos del mundo y los ángeles del cielo. Pero en medio de toda esa alegría hay un llamado al arrepentimiento. Deja atrás tus pecados. Somos parte del rebaño. Nuestros días de andar perdidos y sin rumbo y en desobediencia se terminaron. Nos alejamos de la iglesia. No nos importa la predicación, no nos importan los medios de gracia, no nos importa nada de la iglesia. Y creemos que estamos bien con Dios y que Dios nos sigue buscando así, bajo los términos nuestros. Hermanos, hay que incomodarnos, como prediqué hace 8 días, recuerdan. Hay que incomodarnos de verdad. Lo que cuesta ser cristiano. ¿Qué fue lo primero del sermón de hace 8 días? ¿Quién recuerda? Pretendida moralidad o autojustificación. Nos cuestan nuestros pecados. Nos cuesta nuestra buena fama ante el mundo. Hay que arrepentirnos y dejar atrás nuestros pecados, nuestros caprichos, nuestras ideas egoístas, nuestros propios criterios y desprecios hacia la Santa Iglesia para autosatisfacernos. El problema es que hoy en día toda la gente quiere llamar pastores, quiere llamar personas, pero que les prediquen lo que ellos mismos quieren oír.
como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Situaciones que se dan para estos días. Escuchemos el llamado del Señor hoy, porque mañana no lo tenemos comprado y nuestro tiempo puede agotarse. Y que el Señor Jesucristo nos mantenga firmes en su palabra y en la fe hasta que Él venga. Amén.